Nos encontramos con el doctor Eliseo Vila. Sean ustedes bienvenidos a un Entre Líneas más. Doctor Eliseo, es una bendición y un placer poder tener este Entre Líneas juntos. Gracias. Buenas noches. El doctor Eliseo Vila es el presidente de Editorial CLIE, es economista, es teólogo, trabaja de manera muy ardua desde hace varios años con una obra monumental que se llama El Tesoro de David, pero también ha viajado prácticamente por todo el mundo con la misión de llevar la buena literatura y la literatura académica a todos los rincones, principalmente en América Latina, pero no exagero cuando decimos que ha visitado el mundo entero con una maleta y en esa maleta llena de libros. Es para nosotros un placer que se encuentre con nosotros. Gracias, Ana. Vamos a hablar hoy sobre la luz escritural, la revelación escritural a la luz de los Salmos. Este Tesoro de David, que es una obra monumental que nosotros no podemos decir que la hemos leído por completo, pero que sí hemos leído muchos fragmentos de estos salmos, es el pensamiento y las predicaciones de un gran hombre inglés, Charles Haddon Spurgeon, que predicó hace más de un siglo y que fue escribiendo todas sus predicaciones y fue publicándolas en lo que nosotros ahora conocemos como el Tesoro de David. Sin embargo, esto nos lo va a platicar ampliamente don Eliseo. Su padre, don Samuel Vila, él fue el discípulo en segundo grado de Carlos Spurgeon y él dijo, los pastores en Latinoamérica necesitan conocer este gran material. Y más o menos esa fue la historia para que ahora usted trabaje en el Tesoro de David. ¿Es cierto? Exactamente. Así es, era el sueño de mi padre, tener una versión completa en español del Tesoro de David. Y yo creo que con lo que hemos conseguido no tan solo hemos completado el sueño de mi padre, sino yo creo que lo hemos superado. Hay una carta del distinguido escritor y teólogo, obispo de Alejandría, Atanasio. Se lo dedica a su discípulo Marcelino. Estamos hablando más o menos del siglo IV después de Cristo. Allí le está mostrando a detalle cómo la revelación de Dios contenida en toda la escritura puede verse en los Salmos. Spurgeon coincidió con Atanasio. Y ahora usted, como traductor de esta obra magna de Spurgeon, ¿qué puede decirnos al respecto? Bueno, así es, Aarón. Esa carta de Atanasio la tenemos transcrita y traducida en el tomo 1 del Tesoro de David, completa por primera vez en español. Y puedo decirte que leerla es una verdadera delicia. De este Marcelino, pues no sabemos exactamente quién era, fuera de lo que el propio Atanasio nos cuenta, de que era un discípulo suyo, y se desprende por sus palabras de que era el discípulo predilecto y que se estaba recuperando de una enfermedad. Y es por ello que el gran apologista cristiano Atanasio, apologista del siglo IV, le recomienda de manera especial la lectura de los Salmos. Porque Atanasio consideraba, veía los Salmos como un compendio o resumen de todo el contenido de la Biblia. Y creía que, por tanto, comentar exhaustivamente los Salmos equivalía a comentar toda la Biblia. Y te digo que ese mismo criterio, como has mencionado, era el criterio de los grandes reformadores, de Lutero, de Calvino y, por supuesto, de Spurgeon. Es por esto que el Tesoro de David, en su edición española, le hemos puesto el subtítulo de la revelación escritural a la luz de los Salmos. Porque esto es lo que es exactamente un comentario a toda la Biblia entera a la luz de los Salmos. Pero regresemos a la pregunta que me hacías de la carta de Atanasio a Marcelino.
De la misma, a mí me encantan particularmente las palabras con las que Atanasio describe en esta carta el libro de los Salmos. Dice, el libro de los Salmos es un jardín en que no tan solo abundan y crecen todas las demás flores y plantas que encontramos en los demás libros de la Biblia, sino que en los Salmos cada uno tiene su toque en particular. Yo te diría a grandes rasgos, para describirte esta carta, por la que habías preguntado, que después de las salutaciones y elogios para su discípulo, por la entereza con la que soportaba los sufrimientos de su enfermedad, estas introducciones eran habituales, como tú sabes, en aquella época. El apóstol Pablo las coloca en todas sus epístolas. Y de recomendarle a Marcelino la lectura de los Salmos como consuelo. Atanasio estructura su carta en 4 partes. En la primera demuestra que los salmos son un compendio de toda la Biblia y que cantan todos los hechos de la Biblia, desde la creación de Génesis 1.1 hasta el juicio final y los nuevos cielos y la nueva tierra de Apocalipsis 22. Lo cita todo, nada se ve que de lo tintero. En la segunda parte, Atanasio señala aquellos pasajes del resto de la Biblia que citan y cantan los salmos. El Nuevo Testamento está repleto de citas de los salmos, hay más de 400 citas en el Nuevo Testamento de los salmos. En la tercera parte hace lo que yo diría como un bosquejo o una clasificación temática de los salmos. Unos de narración histórica, otros de exhortación, otros proféticos, otros de arrepentimiento, de reproche, de oración, de súplica. Y la cuarta y última parte es más de carácter práctico. Va más dirigida a Marcelino. Es una aplicación donde le va diciendo a Marcelino cómo resolver todos sus problemas a través de los salmos. Y dice, ¿te sientes enfermo? Pues entona el Salmo 6. ¿Te sientes inseguro y desprotegido? Pues canta el Salmo 23. ¿Sientes la necesidad de desahogarte y orar denunciando a todos aquellos que te afligen injustamente? Pues utiliza los Salmos 17, 86, 88 y 140. Y si cantas el Salmo 25, verás como todos los inicuos que te acosan huyen en desbandada. Te sientes llamado a ayudar a los pobres y oprimidos y a participar con otros que lo hacen, entonces canta el Salmo 41. Pecaste y te sientes avergonzado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Canta el Salmo 51. ¿Te sientes difamado? Canta el Salmo 52. ¿Deseas entonar alabanzas? Canta el Salmo 65. Y así va repartiendo todo el salterio, los 150 salmos, aconsejando a Marcelino qué hacer con un salmo y con otro salmo. La carta de Atanasio Aarón es un tratado entero sobre los salmos. Y colocada como está al principio del Tesoro de David, yo creo que podríamos describirla, la carta de Atanasio, casi como la tapa repujada en oro de un cofre inigualable que contiene las más exquisitas joyas espirituales y que es el Tesoro de David. Es como las puertas de perla de la Jerusalén celestial, que son el exponente de las maravillas que debe haber en el interior. Pues si las puertas son de perla, ¿qué no habrá en el interior? Y esto es la carta de Atanasio. Yo recomiendo pues encarecidamente a todos los que compren y vayan a ver el Tesoro de David, que comiencen leyendo las introducciones y de manera especial esa carta de Atanasio a Marcelino, que es la clave de los salmos y la clave de toda la obra. La página 41 de esta magna obra justo nos habla de la carta de Atanasio de Alejandría y que, bueno, vale la pena que la puedan ustedes mirar. Es la única traducción que hay en español, si no entiendo mal. Es la única traducción en español de esta muy increíble y maravillosa carta. En los salmos, como podemos nosotros mirar y lo sabemos,
existe una gran riqueza doctrinal, pero también existe una gran riqueza espiritual. Los salmos, como leímos, constantemente hablan de las diferentes etapas de la vida, tiempos de tristeza, tiempos de dolor, pero también tiempos de alabanza y tiempos de júbilo. ¿Por qué es importante para todo creyente leer, estudiar los salmos hoy en día? Bueno, eso es algo que Atanasio también lo trata y lo expresa muy claramente en su carta, cuando dice que debemos leer y estudiar toda la Biblia, pero de manera especial el libro de los Salmos. ¿Y por qué? Pues porque dice Atanasio que cuando leemos los Salmos, el escritor y el lector, el cantor y el oyente se funden en una sola persona, comparten la misma tristeza o la misma alegría, entran en una especie de estado de compenetración el uno con el otro a tal nivel que el oyente se apropia de cada una de las palabras del autor de los salmos como si fueran suyas y se identifica con cada corte del canto como si saliera de su boca. Las estrofas proféticas de los salmos, dice Atanasio, describen con tal exactitud todos los vaivenes y movimientos del alma humana, sus altos y bajos, sus cambios y mudanzas, que son como un espejo en el que nos vemos reflejados. Y ello hace que en la medida en que los vamos estudiando, los salmos van moldeando nuestro carácter y personalidad. En los salmos aprendemos lo que nos puede suceder y cómo debemos reaccionar en cada caso. Cualquiera que sea nuestra situación o necesidad que nos apremia, en los salmos encontraremos seguro las palabras justas a justo nivel de cómo tratar y curar nuestro mal. Esto es lo que dice Atanasio. Pero en mi criterio, quizás quién mejor ha descrito este fenómeno, por lo que tú me preguntabas, este fenómeno tan singular de que la lectura de los salmos ha producido siempre en todos aquellos que los leen desde hace miles de años un cambio. Y la razón por la que es tan importante que los creyentes lean los salmos, por mí quien mejor lo ha expresado es el reformador Juan Calvino, cuando en el prefacio de su monumental comentario a los salmos, un prefacio que viene incluido en el tomo 2 del Tesoro de David, dice estas palabras que a mí me encantan. Dice, los salmos son la anatomía de todas las partes del alma. Porque no hay un sentimiento del ser humano del cual pueda ser consciente que no esté en los salmos representado. Diríase que el Espíritu Santo ha juntado en las estrofas de los salmos todas las penas, todas las tristezas, todos los miedos, todas las dudas, esperanzas, perplejidades del hombre. Es decir, todas las preocupaciones que habitualmente agitan la mente. Y puesto que invocar al Señor es uno de los principales medios para garantizar nuestra seguridad, los salmos, dice Calvino, constituyen la mejor y más infalible regla para guiarnos en este ejercicio. Por tanto, en la medida en que un cristiano adquiera capacidad para entender los salmos, incrementará su conocimiento de la parte más importante de la doctrina celestial. Eso dice Calvino. Digamos, pues, que la lectura de la Biblia para un creyente es esencial. Es esencial para una vida cristiana sólida y sana. Pero puesto que los salmos son un compendio de toda la Biblia y el Tesoro de David es un comentario a toda la Biblia a la luz de los salmos, yo invitaría a los creyentes del siglo XXI, pues, a que leyendo las páginas del Tesoro de David, lean la Biblia comentada, toda la Biblia comentada a la luz de los salmos. La historia del pueblo judío nos refiere que estos salmos eran entonados en las famosas peregrinaciones que se hacían de todas partes de Israel cuando iban subiendo a la ciudad de Jerusalén, y que también lo hacían en diferentes circunstancias.
pero casi siempre estos cánticos eran entonados en comunidad. ¿Por qué sería importante hoy en día leer, estudiar, pero también cantar los salmos en la congregación? Bueno, hay salmos, como tú sabes, que están pensados y escritos para ser cantados a nivel individual. Son oraciones privadas, íntimas, como el Salmo 6, el Salmo 13, el Salmo 51. Pero otros, la mayoría, es cierto que has dicho, que son claramente salmos comunitarios, salmos que por su propia estructura y naturaleza está claro que fueron escritos y pensados para ser cantados de manera congregacional. Salmos como el Salmo 24, el Salmo 74, el Salmo 80, el Salmo 95. Está claro, si un salmo comienza con un plural, diciendo escúchanos, pastor de Israel, o venid, celebremos, es evidente que no se trata de un salmo para ser cantado individual, de una súplica o alabanza personal, sino de un salmo comunitario para ser cantado de manera congregacional. Con respecto a lo que decías, muy interesante, los salmos, los llamados salmos de peregrinaje, que también son conocidos, como sabes, como cánticos graduales o salmos de ascenso, tú has dicho, salmos cantados cuando ascendían, son un conjunto de 15 salmos comprendidos entre el Salmo 120 y el Salmo 134, ambas incluidos, y que, como bien has dicho, es los que cantaban los peregrinos cuando acudían a Jerusalén para asistir a las festividades anuales. Son unos salmos, estos 15 salmos forman como un pequeño salterio dentro del salterio. Y la razón de su nombre, cánticos graduales o cánticos de ascenso, no está del todo clara. Hay discusiones entre los comentaristas y sobre lo mismo se ha especulado y elucubrado todo tipo de teorías. Unos afirman de que el nombre de cánticos graduales o cánticos de ascenso es porque son los que cantaban, como has dicho, cuando ascendían hacia el templo en Jerusalén. Ya sabes que subir a Jerusalén es un ascenso, tú has estado allí, lo sabes bien. Pero otros dicen que el nombre de cánticos graduales viene de que los levitas los entonaban uno a uno, estos 15 salmos, mientras subían cada peldaño o grada de las 15 peldaños que tenía, según la tradición del Talmud, la escalera que ascendía al templo de Jerusalén. Cada uno tiene su teoría. Lo cierto es que estos 15 cánticos graduales van incluidos en el tomo primero del Tesoro de David. Y fíjate que solamente para discutir esto que estábamos hablando, las teorías sobre el título, si es de ascenso, si son graduables, si va a escalera, si no, ya hay 9 páginas del Tesoro de David a discutir el título de estos cánticos graduables, para que se hagan una idea. Yo les recomiendo pues que se lean esta introducción a los cánticos graduables en el tomo 1 del Tesoro de David, que tiene cosas interesantísimas. Con respecto a la última parte de la pregunta que me has hecho, sobre si deberíamos cantar más los salmos en congregación en las iglesias hoy en día. Pues mi criterio, Aarón, es que decididamente sí. Desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta mediados del siglo XVIII, en muchas iglesias no se entonaba otra cosa que exclusivamente salmos. Y los puritanos, además, entonaban salmos no tan solo en las iglesias, sino a todas horas del día, mientras labraban los campos, mientras sembraban, mientras segaban, a la hora de comer, a la hora de dormir, al despertarse. Cantaban los salmos para todo. Y esto es importante, porque esto hizo que se escribieran en aquella época importantes y preciosas versiones poéticas de los salmos con música, tanto en latín como en lenguas vernáculas para ser cantadas por todo el pueblo. Martín Lutero, hizo una hermosa versificación de los salmos en alemán. Y una de las más conocidas versificaciones es el famoso Salterio de Ginebra de 1539,
creo que habrás oído hablar de él, es una hermosa versificación de los salmos en cuya versificación se involucró el propio Juan Calvino. En inglés, la más famosa es la del himnólogo Isaac Watts, que Spurgeon utiliza constantemente en el Tesoro de David y que nosotros en la edición española hemos sustituido por la del hermosísimo Salterio métrico español del siglo XVIII, por primera vez disponible en español. De modo que en el Tesoro de David, en la versión española, disponen de lo que no existe en español, de una versión métrica, una versión poética de todos los salmos en español, de todos los salmos en verso. No deberíamos olvidar que hasta entrado el siglo XX la mayor parte de los himnos que se cantaban en las iglesias, lo que conocemos en España, lo conocemos como himnos clásicos. Yo creo que en América Latina lo llaman himnos viejitos, pero estos himnos no eran otra cosa que una versificación, un poema escrito sobre un salmo o sobre un pasaje concreto de la Biblia. Tal es el caso del famoso himno de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios, que como tú sabes está basado en el Salmo 46. Yo digo que hoy en día, Aarón, yo creo que el mundo cristiano disfruta de todo un ejército de artistas, de salmistas, de cantantes, todos ellos tratando de hacerles la competencia a Moisés, a David y a los hijos de Coré. Pero me temo que muchos de estos artistas tienen más que de artistas que de teólogos, porque en numerosas ocasiones he escuchado, Aarón, en muchas de estas canciones de alabanza, verdaderas barbaridades teológicas, y me temo que a ti te habrá pasado lo mismo. Una cosa es la música, Aarón, que no discuto que tiene que evolucionar en cada época y tiene que adaptarse a los tiempos. La música, cada época tiene su música, pero otra cosa son los contenidos. Y en eso tendríamos que vigilar mucho. La música puede actualizarse, pero los contenidos hay que vigilarlos y procurar que transmitan realmente un mensaje teológico y bíblico sano. Y en los salmos tenemos precisamente un verdadero manantial para cantar. Y en el Tesoro de David tienen una versificación hecha de todos los salmos. Me consta que ya en Argentina hay músicos cristianos que están componiendo salmos, haciendo composiciones de música para la versión poética de los salmos que hay en el Tesoro de David. Yo creo que alguien debería probar de hacerlo también en México, ¿no te parece? Eso nos encantaría y seguramente después de esta charla también alguien tomará el testigo para ello. Este primer tomo que nosotros tenemos en nuestras manos y que es el que prácticamente tenemos todos, tiene 61 salmos. Solo son, no los primeros 61, porque son salmos clave, no quiere decir que va del 1 al 61, sino que son muchos de los salmos que más se utilizan, se leen, se declaman, se recitan en las iglesias evangélicas. Pero usted tiene ya en imprenta el segundo tomo. ¿Cuáles son los salmos que vendrán en ese segundo tomo? Mira, en el tomo 1 seleccionamos 61 salmos escogidos entre todo el Salterio por razones prácticas, para poder hacer accesibles ya de entrada a los pastores, a los lectores, los salmos más conocidos y más utilizados en la predicación y en el estudio bíblico. Yo era consciente de que entre el espacio de tiempo que me tomaría entre el tomo 1 y el tomo 2 serían como mínimo 4 años. Y por tanto, seguir un orden numérico correlativo yo creo que hubiera sido poco práctico. Era absurdo pedirle a un pastor que una vez aparecida el tomo 1 esperara 8 años para poder disponer en el tomo 3 de los cánticos graduales que suelen ser los más utilizados. Era mucho mejor que el tomo 1 tuviera una selección de los salmos clave entre el Salmo 1 y el Salmo 50.
Y así lo hicimos. Seleccionamos 61 salmos mediante una encuesta que hicimos entre todos los miembros de la Junta Rectora de CLIE sobre cuáles consideraban que eran los salmos más apreciados y más utilizados por los pastores. Y así salió el tomo 1. El tomo 2 sigue ya otra línea. El tomo 2 completa de manera correlativa los 42 salmos que faltaban, que van desde el tomo 1, desde el salmo 1 al 70 y que no están incluidos en el tomo 1. Y además incluye el salmo 119, que es un salmo que, a pesar de ser uno de los salmos clave y que debía haber ido en el tomo 1, no fue posible incluir en el tomo 1 por razones prácticas que te puedes imaginar despacio. Claro, El comentario a los 176 versículos del Salmo 119 son cerca de 1000 páginas. Te puedes imaginar que no podríamos sumar al tomo 1 1000 páginas más. Hubiera sido un libro imposible. Pero con el tomo 1 y el tomo 2, que sale en el mes de septiembre, dentro de 2 meses, numéricamente tenemos ya 104 salmos comentados. Es decir, el 70% del salterio. Pero en lo que hace no a número de salmos, sino a volumen en el salterio, teniendo en cuenta que el Salmo 119, que es el más largo, va incluido en el tomo 2, cabe decir que entre el tomo 1 y el tomo 2 tenemos ya a disposición el 80% del salterio. El tomo 3, en el que puedo decirte que ya me encuentro trabajando, menos de lo que quisiera, pero trabajando a ratos. El tomo 3 completará por orden correlativo, numérico, los salmos restantes que faltan entre el 70, donde está completo, ya con el 1 y el 2, el 3 irá del 70 al 150. Además que incluirá también índices completos para los 3 volúmenes. Este es un trabajo realmente increíble y monumental. ¿Cuánto tiempo le llevó estos 103 salmos que contienen los 2 tomos? El tomo azul, que ya lo tenemos, gracias a Dios, en nuestras manos desde hace algunos años, y el tomo 2, que saldrá ahora a finales de septiembre. ¿Cuántos años le ha llevado este trabajo de traducción, de revisión, y seguramente que también ha sido de grande bendición? Bueno, con la ayuda de mi hija Ana, que fue y sigue siendo, gracias a Dios, una gran ayuda en cuanto a la adaptación de las distintas porciones que vienen de distintas épocas y de distintos autores a que sea una lectura unificada y que se pueda leer en español como si acabara de ser escrita, una cosa actualizada. Ella es licenciada en filología de lenguas clásicas y en literatura comparada, por eso, como dice ella en el prólogo, porque ella ha escrito el prólogo al tomo 2, dice: nunca pensé que mis estudios me serían tan útiles para este trabajo. Pues en el tomo 1 nos ocupó 8 años, porque tuvimos que empezar de cero. Fue necesario desarrollar un esquema, desarrollar pautas de trabajo y de manera especial confeccionar, eso es muy importante, los ficheros necesarios para que el objetivo que perseguimos, que era el de actualizar y ampliar mediante notas a pie de página la labor llevada a cabo por Spurgeon, facilitando al lector herramientas precisas para extraer de este tesoro todas sus posibilidades. Y de manera especial su objetivo fundamental, no ser un mero comentario a los salmos, sino un comentario a todo el texto de la Biblia a la luz de los salmos. Preparar esta estructura fue un trabajo monumental. Pues como tú sabes, las bases de datos ordenan la información de múltiples maneras, numéricamente, alfabéticamente, hasta por colores si quieres. Pero cuando me pidas a una base de datos que te ordene 20.000 referencias bíblicas por orden alfabético de los libros de la Biblia y por capítulos y versículos, esto no está previsto en la base de datos. Y por tanto requiere de programación especial que hay que preparar especialmente para eso. Y cuando hay que confeccionar un índice analítico, como veremos después, con 6.000 frases concisas, de un máximo de 40 caracteres cada uno, sobre 200 temas teológicos distintos,
Aarón, ya te digo yo que esto no lo hace ninguna base de datos automáticamente. Esto hay que hacerlo manualmente a pico y pala. Hay que leerse la obra entera, línea por línea, y seleccionando estas frases, frase por frase, y esto toma mucho tiempo. Pero es un trabajo imprescindible, pues estos índices son la clave para que el lector pueda sacarle a Tesoro de David todo el partido que hay que sacar. Efectivamente. Nos tomó menos tiempo que uno, 4 años de trabajo, 10 horas diarias. Pues todo este trabajo estructural de preparar bases de datos ya estaba hecho. Y el tomo 3 imagino que serán igualmente entre 3 y 4 años. Y a partir de aquí, si el Señor lo permite, pues nuestro proyecto es seguir con una Biblia de estudio a la luz de los Salmos, pero esto es otro capítulo de lo que ya hablaremos más adelante. Mira, bueno, a Spurgeon le llevó 20 años de su vida completar su versión inglesa al Tesoro de David. Prácticamente toda la vida ministerial de Spurgeon. Pues murió joven, a los 58 años. Y el último volumen vio a luz en el 1855 y Spurgeon falleció 7 años después, tan solo 7 años de completar el último tomo del Tesoro de David, en el 1892. 20 años de trabajo en el que tuvo que compartir su labor como escritor con la de pastor y predicador. Nosotros llevamos 12 y calculo que vamos a invertir 3 o 4 más, es decir, 16 para traducir y actualizar toda la obra. Esta. Bueno, y este Tesoro de David en la versión castellana no tiene nada que ver con la versión inglesa, porque está enriquecido con el Salterio español, está enriquecido con muchísimos índices, la carta de Atanasio de la que hablábamos en un inicio, pero también hay secciones que no forman parte de la edición en inglés. Una de ellas es los mapas del tesoro. La idea es que el lector navegue en su contenido y pueda tener el mayor, le pueda sacar el máximo partido a esta obra utilizando índices de diferentes tipos. ¿En qué consisten estos mapas del tesoro? ¿Nos puede hablar un poquito sobre especialmente esta riqueza? Pues es cierto, como bien has dicho, estos mapas del tesoro no formaban parte de la edición original, ni tampoco de ninguna de las ediciones publicadas en inglés hasta el día de hoy, lo cual es sorprendente. Es evidente que para Spurgeon en aquella época, sin contar con los medios informáticos con los que contamos hoy en día, crear unos mapas del tesoro hubiera sido una labor totalmente imposible. Aunque sí hay que decir, en honor de Spurgeon, que sí incluyó en la edición original un índice de autores citados, lo cual, imagínate, tuvo que ser en aquella época un trabajazo inmenso ya de fichas y fichas y fichas. De entrada, ya te diré que las mejoras entre el tomo 1 y el tomo 2 son muchas. El tomo 2 viene ya enriquecido en lo que respecta a versiones de la Biblia bastante sobre el tomo 1. El tomo 1 incluye el texto de cada versículo de los Salmos en 4 versiones de la Biblia. La Reina Valera 1960, que viene en negrita, la RVR o 1977, que es idéntica a la 1960, son 2 versiones prácticamente iguales con unas pocas mejoras. Y en este caso verlas juntas es excelente para poder comparar lo poco que cambian y la importancia de las mejoras que tienen. Luego tiene la Biblia de las Américas, que nos ha sido muy útil, porque es la versión más apegada a la versión inglesa. Yo diría que en realidad parece una traducción al español de la King James Version. Y como sea que Spurgeon utilizaba la King James Version, la Biblia de las Américas nos ha sido muy útil para apegarse al texto, al literalismo de Spurgeon. En realidad, luego lleva, por último, la nueva versión internacional como versión actual. Pero en el tomo 2 esto lo hemos ampliado a 7 versiones. Y además hemos dispuesto las versiones de forma que el lector pueda ver claramente las diferencias que hay entre las traducciones literales, las traducciones dinámicas
y lo que son paráfrasis. Situamos en primer lugar las dos revisiones literales que son la Reina Valera 1960 y a continuación la 1977, que es una versión idéntica con unas pocas mejoras. Luego le sigue la Biblia de las Américas, luego está la Biblia textual, una traducción, excelente traducción dirigida también por el doctor Francisco La Cueva, poco conocida, pero excelente y muy fiel a los originales. Y después de las versiones literales vienen las dinámicas. Incluye dos dinámicas. La nueva versión internacional y la Biblia, la palabra, hecha por la Sociedad Bíblica de España, que son versiones dinámicas. Y cierra estas 7 versiones con una paráfrasis, la nueva traducción viviente. Esto facilita al lector, al leer el versículo de los Salmos, hacerse un panorama, un completo, un ejercicio de comparación de las distintas versiones y ver la evolución y diferencia entre las versiones literales y las versiones dinámicas y las paráfrasis. Pero además, Aarón, en aquellos pasajes particularmente difíciles, en los que el texto griego de la Septuaginta difiere sensiblemente del texto hebreo masorético, y en algunos salmos complejos, como son el Salmo 65, el 119, hemos ampliado además con 6 versiones más. El texto hebreo, con caracteres hebreos y su pronunciación fonética, el texto griego de la Septuaginta, el texto latín de la Vulgata, con su correspondiente traducción al español, que nos ha sido necesaria para encajar los comentarios de los padres de la Iglesia, la versión sefardí, española, pero sefardí, de la Biblia de Ferrara, muy importante, pero poco conocida, y la versión aramea o pesita, que es algo más conocida. Y además, la versión poética de los Salmos. Son 14 versiones bíblicas de los Salmos para el Tesoro de David. Pero hablemos de los índices en esos mapas del tesoro, que son clave. En este tomo 2 hemos ampliado los índices con un índice más, el de personajes históricos mitológicos. En el tomo 1 eran 3 índices, pero ahora son 4, porque nos dimos cuenta que además de los autores citados y transcritos, el texto de Spurgeon menciona personajes también, emperadores, reyes, papas, militares, historiadores, científicos y numerosos personajes mitológicos. Todos ellos los hemos relacionado en un índice para que el lector tenga también fácil acceso y sepa cuáles son. Sigue el índice de autores, que permite acceder fácilmente a saber cuáles son los comentaristas que utiliza Spurgeon, que ha sido en el tomo 2, en el tomo 1 eran unos 900 comentaristas, en el tomo 2 son 1650 comentaristas distintos comentando los salmos y toda la Biblia a la luz de los salmos. Pero para mí la clave de los mapas del tesoro son el índice de enlaces o referencias bíblicas y el índice analítico. Como ya hemos mencionado repetidamente, el Tesoro de David no es un simple comentario a los Salmos, Aarón. Es un comentario completo a todo el texto de la Biblia, enlazándolo con el texto de los Salmos. No hay un solo versículo significativo del Tesoro o de la Biblia, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, desde el Génesis al Apocalipsis, que no venga citado en el Tesoro de David y que no tenga su exposición más o menos completa según la importancia de este versículo. En el tomo 2, entre el texto de 1 y 2, son 20.000 enlaces, Aarón, entre los salmos, versículos de los salmos y demás versículos de la Biblia. El predicador dispone así de múltiples exégesis, exposiciones, ideas sobre cualquier texto de la Biblia en el que quiera basar su predicación. Y esto es importante. Y permíteme presentar un breve ejemplo. Supongamos que un predicador desea preparar un sermón sobre un pasaje tan conocido como el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas.
centrándose en el texto habitual de Hechos 17, 27, 28. Ya sabes cuál es el texto, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros poetas han dicho. Casi todos sabemos de memoria este versículo. En apariencia, poco o nada tiene que ver este versículo de Hechos con los Salmos. Y por tanto, es poco probable que un predicador que quiera predicar sobre este versículo para preparar el sermón acudiera a un comentario a los Salmos. Amigo. Pero el Tesoro de David no es un comentario normal, es un comentario muy distinto. ¿Qué puede aportar el Tesoro de David a un predicador que necesita ideas para explicar con claridad a sus oyentes el sentido y significado de las palabras de Pablo? En él vivimos y nos movemos y somos. Pues le bastará con ir al índice de enlaces y referencias espirituales, buscar Hechos 17-28, igual que varía en su Biblia, pues el índice está estructurado exactamente igual que viene en la Biblia y encontrará nada menos que 14 enlaces relacionando este versículo de Hechos con distintos versículos de los Salmos y todos ellos con sus distintos comentarios por diversos autores. A los Salmos, al Salmo 9.10, al 39.7, comentarios de Spurgeon, al 43.2 de Nathaniel Hardy, un predicador puritano, al 50.11, al 63, al 84, al 129, 5 comentarios en enlaces a versículos del Salmo 129, por Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia. Juan Crisóstomo dice, comentando el versículo 5 del Salmo 139, por detrás y por delante me rodeas, sobre mí tienes puesta tu mano. Y dice, ¿qué quiere decir con esto de sobre mí tienes puesta tu mano? Sino que tú me origes, orientas, ordenas y acomodas. Necesitamos de la presencia divina constante para subsistir, pues como dijo el apóstol Pablo, en él vivimos y nos movemos y somos. Y aquí viene un largo comentario sobre las palabras de Pablo. Y además, Aarón, por si no fueran suficientes los 14 comentarios incluidos por Spurgeon, en una nota al pie encontrará este predicador también información sobre quién eran estos escritores griegos a los que hace referencia el apóstol Pablo cuando dice, como algunos de vuestros poetas han dicho, Arato, en la quinta línea de su poema Fenómenos, y Epiménides de Nosos en la cuarta línea de Crítica, una nota extensa, detallada, sobre todas las citas del apóstol Pablo en sus epístolas, citando poetas griegos. Como puedes ver, el Tesoro de David no es un comentario normal. En el Tesoro de David encontramos más información para predicar sobre Hechos 17 que en cualquier otro comentario de los Hechos de los Apóstoles. Y además por autores extraordinarios de todas las épocas y enlazada a versículos de los Salmos. Algo extraordinario. Y además contamos con el índice temático. 6.000 frases breves extraídas una a una del texto del Tesoro de David de 40 caracteres sobre 200 temas distintos, desde aceite hasta voluntad de Dios. Aquí creo que en la diapositiva tenemos un ejemplo de la alabanza. Dice, alabanza a Cristo ascendido al cielo, Salmo 24, a Dios encarnado en la persona de Cristo, Salmo 145, y así hasta más de 500 frases distintas dedicadas solo a la alabanza. Y además esto nos permite llevar, este índice nos permite llevar a cabo estudios puntuales concretos sobre el pensamiento de un determinado autor o tema. Quiero saber cuáles eran los criterios de Martín Lutero sobre la predicación. Pues basta localizar en el índice analítico el tema predicación y hacer un recorrido por la columna por todo lo que dice Martín Lutero. Y encontraré que Lutero me dice que un predicador debe ser puro y por dentro y por fuera, Salmo 24. Que el mensaje del predicador es afectado por su conducta, Salmo 1.3. Que Lutero antes de hacer predicar se pasaba horas en oración, Salmo 69, y así hasta 10 comentarios. Aarón,
la versión española del Tesoro de David es una herramienta de trabajo como no existe otra en la literatura cristiana. Como dices, has dicho antes, cuando mi papá regresó de Inglaterra, dijo, voy a disponer herramientas para los pastores. Fue su sueño. Este sueño con el Tesoro de David lo hemos superado con creces, pues el Tesoro de David en español es mucho superior a todo lo que hay en inglés. Nos sentimos afortunados de contar con este material que gracias a Dios ha sido para todos nosotros, los que hablamos español, los que hablamos castellano y que gracias a Dios por su vida, por la vida de Ana, por la vida también de Ana Mari, que ha sido fundamental el trabajo de toda la familia en estos grandes volúmenes del Tesoro de David. Actualmente estamos viviendo una época complicada. Yo tengo personalmente al menos 2 amigos o el papá de una amiga nuestra, otro amigo que se encuentran en el hospital por esta situación difícil de la pandemia. Y seguramente usted también ha enfrentado momentos difíciles en su vida. ¿Cuál ha sido el salmo que más le ha bendecido en su vida o que ahora nos es muy pertinente leer en este tiempo de crisis, de temor o de toda la incertidumbre que estamos viviendo en el mundo? Mira, esta es una pregunta muy difícil de contestar, porque puedo decirte que después de 12 años trabajando los salmos, yo creo que no hay ninguno que pueda decir que uno está por encima de otro. Todos tienen su encanto dentro de un motivo y contexto para el cual fueron escritos. Es difícil de hablar de un salmo favorito. Yo más bien hablaría de versículos o de pasajes favoritos. Y en este sentido podría citarte docenas. Pero entre estas docenas, si tengo que escoger uno favorito, me quedaría con el Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. En cuanto, perdona, es mi versículo favorito y se me atraganta un poco, ¿no? Y lo entendemos, pero es que la palabra tiene esa consideración preciosa de llegar en el momento oportuno. Es lo que decía Atanasio, te identificas con el salmista. En cuanto a recomendar un salmo en particular en este tiempo de crisis y de temor por lo que está sucediendo en el mundo, pues yo sin duda recomendaría el Salmo 91, que es el más adecuado. Y como sabes, tuve el privilegio de hacer una exposición del mismo en Papiro 52 hace un par de meses, que se publicó en el Facebook tanto de Cuilla como de Papiro y lleva ya 235.000 reproducciones. ¿No? ¡Qué barbaridad! Es probable que la mayoría hayáis tenido ya ocasión de escuchar. Y si no, le invitamos a mirar este Salmo 91 en Facebook y próximamente también lo vamos a subir en YouTube, en la página de YouTube de Papiro 52. Hemos platicado muchas veces y coincidimos totalmente de que Spurgeon fue un hombre adelantadísimo a su tiempo. Su padre, don Samuel Vila, también fue un hombre muy adelantado a su tiempo y usted también lo es. Si leemos el Tesoro de David, ¿nos va a abrir ese conocimiento para ser hombres también de nuestro tiempo? No te quepa duda, ¿no? No hay duda tampoco de que Spurgeon, lo has dicho muy bien, fue un hombre avanzado en su tiempo. En una época difícil, de grandes problemas para el cristianismo, en una época en que grandes teólogos de prestigio, como Hodge, defendían la esclavitud, Biblia en mano, como algo conforme a la voluntad de Dios. Spurgeon se opuso a esto rotundamente. Fue un activista abolicionista de la esclavitud convencido, lo cual le acarreó muchos enemigos y no pocos problemas, puesto que los libros de Spurgeon, sus sermones, incluido el Tesoro de David, fueron prohibidos en muchos estados, de los estados del sur de los Estados Unidos, y quemados públicamente en hogueras en la puerta de muchas iglesias en estados del sur. Pero no fue avanzado solo en el tema de la esclavitud, sino también en el tema de los derechos humanos y derechos de los trabajadores, en una época en la que era habitual el trabajo de los niños menores de edad y se hacían jornadas de 12 horas. Spurgeon arremetió contra los abusos
y comentando el Salmo 73:8, donde el salmista denuncia los abusos de los poderosos que arrogantes opriman y amenazan, Spurgeon dice: a pesar de que las clases trabajadoras van ganando derecho día tras día, todavía son muchos los que se refieren a ellas como si pertenecieran a un orden inferior no muy lejano a los animales. Que Dios perdone a esos miserables que piensan y se expresan de esta manera, pues todos los seres humanos han sido creados iguales por Dios y puestos en este mundo para que convivan en integridad y sinceridad unos con otros. Por tanto, dice Spurgeon en el Tesoro de David, todo aquel que abusa o causa daño de una forma u otra a su prójimo y lo abusa en el trabajo, quebranta esta ley natural y divina, quebranta la voluntad de Dios. Muy fuerte en el siglo XVIII. Y en una época en que las mujeres, tú sabrás, Aarón, las mujeres eran consideradas ciudadanos de segunda. No tenían derecho ni a votar ni a tener propiedades. Spurgeon, comentando el Salmo 28, se expresa en términos absolutamente revolucionarios para su época. Dice: el esposo cristiano se siente dichoso de tener a su esposa como un igual, porque ella le pertenece a él y él también le pertenece a ella. Y en esta igualdad, la casa, fíjate bien, es propiedad, pertenece a ambos. Esto era revolucionario en el siglo XVIII. Y en una época en la que los castigos físicos a los niños eran cosa habitual en los hogares y en las escuelas, y que la máxima, la letra con sangre entra, era habitual. Spurgeon, comentando el Salmo 34:10, dice: hemos de ganarnos la voluntad de los jóvenes con métodos atractivos de enseñanza. Lograr, como dice el salmista, que vengan por su propia voluntad, no forzarlos con sistemas coercitivos y reprenderlas con palabras ásperas. Revolucionario en el siglo XIX. Spurgeon fue un hombre avanzado en su tiempo, que luchó valientemente por cambiar aquello que consideraba que debía cambiar y supo argumentar y defender con tenacidad aquello que consideraba como doctrinas fundamentales de la fe y que por tanto no debía cambiar. Mi papá procedió de la misma manera exactamente. Ambos fueron avanzados en su época. Me preguntas que si el Tesoro de David nos abre el conocimiento para ser hombres más avanzados en nuestro tiempo. Yo estoy convencido que sí, Aarón. El Tesoro de David es una recopilación monumental de hermenéutica histórica desde el siglo II al siglo XX. Por sus páginas desfilan miles de experiencias de grandes hombres de Dios, de cómo entendieron los salmos y los aplicaron a su vida y a sus problemas y necesidades de cada época. Mira, en el Tesoro de David no encontraremos un catálogo de decisiones a tomar. No encontraremos soluciones magistrales y fórmulas mágicas con las que resolver importantes conflictos y problemas que enfrenta, como sabes bien, el cristianismo del siglo XXI. Pero sí encontraremos en los salmos y en el Tesoro de David, especialmente, los modelos, las pautas con las que David enfrentó en su época sus conflictos y cómo, siguiendo su ejemplo, las afrontaron en cada época los grandes hombres de Dios. Y ello nos proporcionará las directrices fundamentales sobre la mejor manera de enfrentar los conflictos que nos toca enfrentar en el siglo XXI. Sin duda, el Tesoro de David es una gran lectura que todos tenemos que tener en nuestra biblioteca por un tema devocional, por un tema de fortaleza espiritual, pero también por toda la riqueza y toda la doctrina que nosotros podemos encontrar, porque otra vez es la revelación de la palabra a la luz del libro de los Salmos. Don Eliseo, sabemos que desde su exilio ahora en Ciudad de México, bueno, hemos tenido esa bendición de que se encuentre con nosotros, pero palabras finales para todas las personas que nos escuchan ahora. Mira, voy a cerrar con una frase de mi papá. Tú ya la conoces porque la habrás oído. Decía: la cultura de un hombre será tan extensa o limitada como extensa o limitada sea la biblioteca que posea, si sabe cómo usarla y sacar partido de ella.
Spurgeon acumuló una biblioteca de 12.000 libros y mi papá otros tantos, 12.000 más que tú has tenido ocasión de ver en España. En estos días quizá se podría parafrasear la frase de mi papá y cambiarla diciendo será tan extensa o limitada dependiendo de la rápida o lenta que sea la conexión que tenga a Internet y a Google. Bueno, sí es verdad. Yo digo que esto no sea cierto, pero por experiencia te puedo decir, y seguro que si me preguntas tú a tu papá y tú mismo, que eres hombre que tiene que predicar en muchas ocasiones, lo podrás corroborar, en materia de teología y de predicación, Google no es todo, no están todas las respuestas. El pastor sigue necesitando de una buena biblioteca y en esa biblioteca del pastor, el tesoro de David es una pieza clave. Una biblioteca entera, como hemos visto, dentro de la biblioteca. En sus páginas encontrarán información más allá, en notas al pie, más allá, cosas curiosas, más allá de lo que pueden imaginar. El tesoro de David es una herramienta esencial para el ministerio cristiano y un gran devocional para todo cristiano. Si pueden, no se lo pierdan. Muchas gracias, Aaron. Muchas gracias. Muchísimas Poder gracias. compartir con vosotros. Para nosotros ha sido un placer poder escuchar a don Eliseo. No nos cansamos de escucharlo. Toda la bendición, toda la sabiduría, toda la sapiencia que podemos escuchar a través de él. Tenemos el tesoro de David. Si hay alguien que todavía no tiene la bendición de contar con este maravilloso libro, bueno, pues lo vamos a ofrecer con el 30% de descuento para todas las personas que quieran adquirirlo. Y les tenemos una sorpresa. Si ustedes lo quieren adquirir de aquí al miércoles, les vamos a dar nuestro número de WhatsApp 55, aunque va a salir ahora también en las notas, 55 48 13 98 33. Bueno, pueden comprarlo de aquí al miércoles con el 30% de descuento y le pediríamos gentilmente a don Eliseo que podemos ofrecer 10 tesoros de David. Si ustedes lo hacen así por el WhatsApp, le podemos pedir a don Eliseo que les firme ese tesoro de David con su nombre, que sea personalizado para ustedes. Que pasen el nombre y yo se lo dedico personalmente a cada uno. Eso sería increíble. Y también pensando sobre todo en nuestros hermanos, nuestros amigos, la gente que se encuentra en hospitales o que quieren llevar también a nuestros hermanos y amigos en hospitales, pues una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza. También existe lo que Ana le denomina los tesoritos, que son salmos individuales, que bueno, no va a llevar uno, que sería muy bueno porque no podemos ir a los gimnasios, pero sí pueden llevar los fascículos. Existen fascículos del Salmo 91, del Salmo 27, del Salmo 23 y de varios salmos más. No existen de todos, pero ustedes lo pueden comprar aquí en Papiro 52. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Reciba un afectuoso saludo, don Eliseo, de mi padre, que ha estado también muy atento y que le envía un abrazo. Muchas gracias. Saludo de mi parte. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Entre Líneas en esta noche. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.